Casi a finales del siglo XVI, allá por el año de 1593, vivía en la parte de atrás del colegio de los jesuitas un hombre llamado Don Rodrigo de Ballesteros, capitán de arcabuceros de los ejércitos reales, y que, habiendo sido herido en España en la famosa batalla de San Quintín, fue premiado por el poderoso rey Don Felipe II. Con el retiro del servicio y enviado a estas nuevas y codiciadas tierras, aún encomendada cerca de Acapuzalco, Don Rodrigo era un hombre singular, pues mientras su casa era una de las más bellas de la zona, y los pajes de librea dorada servían la mesa con rica cubertería de plata, él mismo contrastaba con el lujo de su morada, pareciendo casi un mendigo con su traje raído y su repugnante desaliño. Se le conoció durante mucho tiempo solo un capellar de damasco emplumado, donde se superponían unas manchas a otras, de color incierto, entre plumado verde y en tramos, y de todos los colores del iris en otros, según el color de las manchas que hacían del capellar mostaceleno una especie de paleta muy viva. En esta paleta, la cruz de Santiago se mostraba grotescamente. Grueso, bajito, de voz estentórea, un ojo para el sur y el otro para el norte, de 70 años, enemigo de los niños a los que siempre maltrataba y huían despavoridos. Era desagradable por su rudeza, su mezquindad y sus excentricidades. Se le acusó de amistades íntimas y sospechosas con judíos y gente de mala vida. No asistía nunca a misa, y como se molestaba en aquellos tiempos de creencia, todo el mundo se escandalizaba de él y acabaron llamándole el excomulgado. Era muy aficionado a los animales y su casa estaba convertida en un arca de Noé. Les hablaba como si le entendieran, y la gente común decía que entendían el lenguaje de los animales, pero su animal favorito era un cuervo, feo como el pecado y negro como la noche. Este cuervo gozaba de grandes privilegios, pues podía impunemente ensuciar y maltratar todo lo que había en la casa de Don Rodrigo, quien se enfurecía cuando el diablo, como llamaba a su cuervo, se atrevía a maltratarlo de alguna manera. El nombre del diablo resonaba con amor a todas horas y en todo momento en la casa de Don Rodrigo. Los criados, para disculparse por alguna fechoría y calmar a Don Rodrigo, no tenían otra cosa más que decir: Señor, esto lo hizo el diablo. Esto calmó la furia de Don Rodrigo, que añadió con una horrible y malvada sonrisa: bueno, si el diablo lo hizo, está bien hecho. Tanto oír el nombre del diablo y tanta aprobación, viendo de las malas costumbres de Don Rodrigo, que era un viejo libertino, cuyas hazañas por el bien, no vamos a decir, fue formando una reputación poco envidiable, porque no es muy simpático tener amistades tan íntimas con el diablo. La repentina desaparición de Don Rodrigo y su cuervo fue la gota que colmó el vaso de la antipatía del vecindario. Ni por mar ni por tierra se le encontró jamás. Lo que sí se encontró fue un Cristo manchado de sangre y muchas de las plumas del cuervo, también manchadas de sangre sus pies. ¿Qué significaba eso? El más impenetrable misterio envolvió siempre aquel problema. El diablo y Don Rodrigo azotaron al Cristo. Fue la voz popular y ambos han ido directamente al infierno, donde continúan sus conversaciones aquí en la tierra. Nadie quería la casa de Don Rodrigo, ni siquiera como regalo. El polvo formaba una gruesa capa sobre las mesas. Incluso la cubertería de plata donde el cuervo o el diablo comía, al lado de Don Rodrigo, permanecía intacta, como en un museo. La casa se convirtió en una especie de fósil enterrada entre las demás casas del barrio. Hay que tener en cuenta que los vecinos estaban desocupados.
Se contaron mil historias espantosas. Al cabo de un año, el cuervo maldito apareció en un pequeño puente de la calle. Al cabo de un año, el cuervo maldito apareció en un pequeño puente de la calle Don Rodrigo. Siniestros y espantosos eran los graznidos. Daba lúgubres y lentas las 12 de la noche y desaparecía. Cuando pasó cerca, volvió hasta el balcón de la casa abandonada y allí continuó su música infernal de granizados. No es de extrañar que la casa acabara tomando el nombre con el que hoy en día la conocemos, porque el vulgo llegó a decir que en las noches oscuras y lluviosas, cuando las vidrieras crujían azotadas por el viento, y este se quejaba como un ser afligido en las grietas y en los estrechos pasillos, aparecía un esqueleto a la luz fosforescente de los relámpagos, riendo de una manera que no daba risa, sino asombro, acariciando un cuerpo con las falanges desnudas de unas manos sin carne y sin tendones, produciendo con ellas un sonido parlanchín que a oírse a distancia y entre los truenos hacía llorar a los niños que buscaban esconderse en el bendito refugio del seno materno. La confesión del caballero espectral. Aquella noche de noviembre, de mediados del siglo XVIII, el viento se estrellaba con furia contra los muros de la antigua Basílica de Guadalupe. Eran aproximadamente las 11 de la noche, cuando el inquisidor, don Hernando Venegas, se disponía a retirarse acompañado de algunas importantes autoridades de la Ciudad de México y del abad encargado de dicha basílica, a quien convidarían en la casa de Venegas por ser el día de su cumpleaños 69. ¡Qué ventisca!, decía el oidor Juan de Falces, acomodándose la capa. «Y que lo diga», respondió el clérigo a varios metros de distancia, cerrando la puerta de la habitación provisional de madera que ocupaba como oficina, la cual se hallaba a un costado de la sillería del coro de canónigos. Y se avecina una lluvia torrencial. Todos quedaron sorprendidos de la agudeza auditiva del abad. El rostro del inquisidor Venegas se veía tenso. El hombre se hallaba sentado en una banca, en la esquina más oscura de la nave de la iglesia. Medita larga y profundamente los sucesos que hacía 3 días en que se había ejecutado en la Plaza Mayor a don Luis Era de Alfarache, acusado en falso de hereje. Don Venegas había convenido a su acusador, el marqués Francisco de Quesada, cuñado de Juan de Falaces, que la quinta parte de las propiedades del condenado le serían entregadas, lo cual significaba una fuerte suma, en recuerdo de la cual las facciones del inquisidor se dulcificaron un poco, pero su conciencia no le dejaba en paz, pues don Luis, que lo había considerado su amigo, se había distinguido por poseer excelentes virtudes, entre las que se encontraba su mucho apego a las enseñanzas de Cristo. Sin embargo, pudieron más el poder y la ambición del marqués. Cuando los demás alababan el buen oído del abad, don Venegas solo asentía, sin saber de qué se hablaba. De pronto, sonaron fuertes golpes, dados con la aldaba en la puerta del templo. «Vaya manera de tocar», dijo el clérigo, cubriéndose el cuello. Un criado del abad fue a abrir, tras un breve intercambio de palabras, que quienes deseaban retirarse cuanto antes de la tertulia trataron de comprender. Expectantes, vieron entrar a un hombre altamente vestido y con un sombrero de terciopelo de ala plegada, pero con una cabeza gacha, lo cual, junto con la poca luz que daba las últimas velas encendidas por el criado, impidió ver su rostro. El caballero, quien se acercó al abad y le habló con un murmullo. El hombre de religión
se puso muy serio y asintió, para enseguida volver a abrir la puerta de su despacho. Confesión, dijo el abad, volteando hacia los hombres que le esperaban, y se perdió tras la puerta junto con el extraña. ¿Pero qué se habrá querido creer el intruso?, dijo alguien en voz baja al oidor de Falaces. Este respondió a gritos, deseoso de que le escuchara aquel caballero inoportuno. No son horas, por Dios, que no es el momento, a menos que el hombre estuviera a punto de su muerte. Pero un moribundo no anda visitando iglesias, sino que se solicita la extremaunción en su lecho. Al oír las últimas palabras, Venegas se puso aún más tenso de lo que estaba, al querer distinguir en el porte del recién llegado a un viejo amigo suyo. El intruso parecía caminar sin tocar el piso, lo cual hizo que por la espalda del inquisidor corriera el frío del miedo. Minutos después, el abad salió. Se veía extremadamente pálido. Su andar era lento y avanzaba con dificultad. ¿Se siente usted mal?, le preguntó Juan de Falaces, sosteniendo por un brazo al anciano religioso. El abad no respondió a eso, solo lanzó una profunda mirada de sus ojos grises y gastados a quien le había hablado. Al notar su semblante enfermizo, el inquisidor Venegas sugirió: quizás lo mejor sea dejar la reunión para otra ocasión. El abad parecía no entender lo que le habían dicho, lo que alarmó a sus acompañantes, pero luego levantó la mano y negó con ella. Después, manoteó indicando que siguieran el camino que llevaba el emprendido. No quiero pasar esta noche solo, por favor, musitó. Poco más tarde, se hallaban acomodados alrededor de la mesa de Venegas y charlaban animadamente. La seriedad y el silencio del abad lo atribuían a su mucha edad y cansancio. Pero cuando de Falaces, sentado a su derecha, le preguntó quién había sido el extraño que había confesado esa noche, el religioso señaló con una mano temblorosa su oído derecho y luego agitó un dedo en señal de negación. ¿Cómo? ¿No escucha usted bien de ese lado? Por primera vez, el abad habló en extenso. Aquel pobre hombre, su rostro, oh Dios, no recuerdo haber visto tanta tristeza, y hasta creo que podía verse a través de su piel. Aquel caballero pálido de muerte se sentó a mi derecha y habló con una voz helada. ¿Y qué le dijo?, volvió a preguntar el oidor. Eran unos pecadillos sin importancia, pero luego, el religioso, que era una persona de buenos sentimientos, guardó silencio en ese momento y dirigió una fiera mirada al inquisidor Venegas. Este sintió un hueco en el corazón. Don Luis Heras había vuelto del más allá para acusarle. Entonces, la culpa que había sentido apenas hace un momento se transformó en una mezcla de miedo y de su contraparte, la ira. Que no se atreviera el abad a hablar, pensaba el inquisidor mientras se levantaba de su silla, deseoso de abalanzarse contra el festejado. Pero volvió a ocupar su asiento, secando su frente sudorosa y tranquilizado con este pensamiento. El anciano sabría guardar el secreto de la confesión dada su elevada moral. Pero en realidad, el abad sintió el impulso de acudir al tribunal del Santo Oficio, inaugurado no hacía mucho al lado de la iglesia de Santo Domingo, y acusar a Venegas y el marqués. Pero su estado de salud de los días subsiguientes le impidió hacer el viaje hasta el corazón de la Ciudad de México, y poco después desechó la idea. Pero, ¿qué había pasado con el extraño caballero que se había confesado? El criado del abad aseguró poco después que éste se había desvanecido poco a poco al caminar hacia donde se hallaba la tilma de Juan Diego desde 1709. El pobre hombre
enloqueció de la impresión y no pudo dar más detalles de lo que ocurrió tras la salida del grupo de amigos, en tanto que el abad terminó por perder completamente el sentido del oído, y poco tiempo después, también el del habla. A las 12 horas, en la calle que ahora se le llama República Dominicana, en el centro de la Ciudad de México, se puede ver caminar a un hombre de ultratumba que busca cumplir una promesa hecha a la Virgen de Guadalupe. Cuenta la leyenda que allá por 1608 llegó a nuestro país un humilde comerciante filipino llamado Tristán Alcocer, quien junto con su hijo se estableció en la zona de Tlatelolco. Para ganarse la vida, padre e hijo vendían productos traídos de su país de origen y poco a poco el negocio fue creciendo. Don Tristán tenía como amigo al arzobispo Fray García de Santa María Mendoza, con quien charlaba amenamente, ya que también había nacido en un pueblo de Filipinas. Debido a la gran demanda de productos y con el fin de aumentar los beneficios, Don Tristán envió a su hijo a la Villa Rica de la Veracruz con la intención de adquirir mercancía en los barcos que llegaban al viejo continente. Un día, Don Tristán fue avisado de una grave enfermedad que padecía su hijo, impidiéndole regresar al bello puerto. Las posibilidades de que este muchacho sobrevivieran eran escasas. El filipino, en su desesperación, pidió a la Virgen que salvara a su heredero, prometiendo que, si lo hacía, iría al cerro de Tepeyac a agradecer el favor. A los pocos días, Tristán hijo regresó a su casa, y aunque no se sentía bien, su padre estaba muy contento. Pasó el tiempo y la promesa hecha a la Virgen no se cumplió, y el remordimiento por no cumplir la promesa empezó a afligir poco a poco a Don Tristán. Una noche decidió visitar a su amigo el arzobispo, a quien le contó lo que había prometido y aseguró que, aunque no había cumplido la promesa, había rezado por la noche para agradecer a la Virgen el milagro que había hecho por él. Ante esto, el arzobispo le aseguró a Don Tristán que no era necesario ir al cerro del Tepeyac, ya que su fe y buena voluntad eran suficientes. Pasaron los días, y una mañana, mientras el arzobispo caminaba, se encontró con su querido amigo, quien con una túnica blanca, un semblante pálido y más delgado que de costumbre, caminaba con una vela en la mano, argumentando que se dirigía a cumplir su promesa a la Virgen de Guadalupe. Preocupado por el aspecto de Don Tristán, el arzobispo decidió visitarlo en su casa por la tarde, pero la sorpresa que recibió lo dejó realmente atónito. Al entrar en la casa, vio como Tristán hijo lloraba ante el cuerpo inerte de su padre, que yacía en la cama con la misma túnica blanca con la que había visto por la mañana. Y el asombro lo dejó pálido, cuando el hijo le indicó que su padre había muerto al amanecer y que con sus últimas palabras se refería a un mandato que debía cumplir a la Virgen. El arzobispo dedujo de esas palabras que aquel había visto y hablado no era más que el espíritu venido del más allá. Tiempo después, Tristán hijo se casó y formó una familia, con la que regresó al pequeño pueblo de Filipinas del que era originario, mientras el espíritu de su padre sigue regresando en busca de cumplir una promesa que no pudo cumplir en vida. El lugar donde se ve a Don Tristán del Alcocer por la noche se llama Callejón del Muerto. Hoy en día, esa calle es conocida como República Dominicana, ubicada en el centro histórico de la Ciudad de México.
La leyenda del Callejón del Muerto en Oaxaca. Oaxaca es una ciudad conocida por sus edificios coloniales. En ella recorrerás calles llenas de color y tradición. Descubrirás que cada rincón está lleno de historia, y en esta ocasión vamos a indagar un poco por las más antiguas del lugar, con la siguiente historia. Hablaremos de la primera calle de Morelos, que va en sentido diagonal en dirección a la última de Matamoros. Es un sinuoso y angosto callejón, solitario y tétrico, que hace tiempo fue testigo de un misterioso asesinato y a la vez de un espeluznante suceso registrado momentos después de cometido aquel crimen, lo que hizo que desde entonces fuera conocido con el nombre de el Callejón del Muerto. Esto sucedió en aquel tiempo en el que la ciudad se alumbraba con faroles de aceite, pendientes de mesuras de hierro, empotradas en las esquinas, cuya luz mortecida y difusa apenas alcanzaba a iluminar un escaso radio, y los cuales se encargaban de encender los llamados serenos, que envueltos en amplias capas y provistos de una escalera y una alcuza, comenzaban su tarea por las calles de la ciudad, un poco antes de cerrar la noche. Uno de estos serenos fue quien resultó víctima de aquel crimen. Aquella noche en particular se percibía un ambiente pesado y denso. La inquietud nocturna de la ciudad era interrumpida de vez en cuando por los pasos acompasados de los serenos que hacían la ronda, arrancando secas resonancias al embaldosado de las banquetas. Al sonar la última campanada de las 12 del viejo reloj de la catedral, se dejó oír el grito alerta de un sereno: «Las 12 y todo sereno». Y como escalonadas sobre el filo de la medianoche, fueron rondando las voces lejanas y apagadas de los demás serenos, que anunciaban, según la costumbre, la hora y el tiempo de los vecinos de la ciudad, entregados al sueño. Repentinamente, rasgaron las impalpables entrañas del silencio de aquel solitario callejón. Partió un penetrante grito de agonía, al que respondió el siniestro aullido de los perros de los alrededores. Un aullido lúgubre y tétrico que delataba el paso sigiloso de la muerte. Después, el silencio volvió a cubrir las densas sombras de la noche. Por el sinuoso callejón del 2 de abril, descendía a paso apresurado la silueta de un hombre que hacía bailotear en su diestra un faro de mano. Era como una sombra que se movía y avanzaba velozmente. Como si tuviese alas en los pies, parecía no andar, sino deslizarse sobre el suelo silenciosamente, sin el más leve rumor que delatara sus pisadas. Al llegar a las antiguas calles del Marquesado, hoy División de Oriente, torció hacia la derecha, en dirección del templo. Al llegar, tocó la puerta de la parroquia con rezos e insistentes aldabonazos. Después de un rato de estar llamando fuerte y reiteradamente, el cura apareció en el umbral. «Vamos, hijo, ¿qué pasa? ¿Qué te sucede?» «Disimule su merced lo imprevisto de la hora. En uno de los callejones de atrás ha sido apuñalado un hombre y requiere su confesión». «¿Cómo? ¿Y no se te ocurrió recurrir al auxilio del cura de la Soledad o del San José?» «No, padre. El moribundo quiere que sea su merced quien lo oiga en su confesión». «Bien, hijo, sus motivos tendrá, aunque el tramo es algo largo y la noche está oscura como la boca del lobo. Vamos, alumbra y guía». A la mitad del callejón, boca arriba, yacía el sereno, moribundo y mostrando tremenda puñalada en el pecho. Claramente, era una puñalada de mano maestra. «Ahí está, padre. Bueno, toma el farol, que no lo necesito, y retírate a cierta distancia mientras lo confieso». Retirándose su acompañante, el cura se inclinó sobre el moribundo
y empezó a confesarlo. Fue una confesión larga y penosa, interrumpida cada rato por los espasmos de la agonía, mas la necesidad de descargar su conciencia hasta sobreponerse al moribundo, que al fin pudo terminar su confesión. Después de que lo absolvió, el cura se dirigió a su acompañante, hallando solo una linterna. Dio voces repetidamente llamándolo, pero nadie respondió. Intrigado por la circunstancia y picado por la curiosidad de conocer quién era aquel al que le había confesado en tan extrañas condiciones, tomó el faro y volvió sobre sus pasos para examinar al difunto. Fue entonces que al levantar el extremo de la capa con que le habían cubierto el rostro, descubrió que aquel desconocido, que ahora yacía cadáver, era el mismísimo que había ido a llamar a su puerta del cuarto, el mismo que lo había conducido ante su propio cuerpo moribundo. El padre había confesado muerto, y el propio muerto lo había guiado a su confesión. Sobrecogido de terror, con los cabellos erizados, a tientas y como pudo porque no quiso volver a tocar la linterna que había ocupado el muerto, regresó al curato. Muchos días después, presa de una violenta fiebre, aquel buen cura debatió entre la vida y la muerte. No murió, pero funesta consecuencia de aquella espeluznante aventura, conservó por el resto de sus días una completa sordera en el oído con que escuchó la confesión del muerto. Me llamo Daniel Zarate. Soy trailero, como se conoce aquí en Argentina, o camionero para otros países de Latinoamérica. Llevo trabajando en esta noble labor desde mi juventud, herencia que me inculcó mi padre, la cual también comparto junto a mi hijo, aunque nos desempeñamos en empresas diferentes. Hago mención de esto porque una de las características principales en las que diferimos es que, a diferencia de mi hermano, la empresa en la que yo estoy no permite llevar acompañantes, razón que me llevó a vivir todas las anécdotas en soledad. Algo que de cierto modo es ventaja para muchos, pero hay ciertas vivencias que quizás no ocurrirían estando acompañado de alguien, porque estoy seguro de que cuando estamos solos, el demonio nos ve como un blanco fácil. Esto me sucedió hace unos años en uno de los tantos viajes que hice en la Ruta 52, cerca de la cordillera fronteriza de Chile y Argentina. Eran las 11:15 aproximadamente de la noche. La noche fría, típica del clima, mantenía impaciente mi deseo de llegar al destino, hacer mi entrega y regresar a mi hogar para así tener un merecido descanso. Por cosas de la vida, una falla inexplicable en mi camión obstruyó mi viaje, dejándome absolutamente solo, parado a la intemperie de la oscura y congelada carretera. Desde ese instante supe que algo malo pasaría. Cuando me bajé del camión, una brisa seca heló mi cara de inmediato. Quise acelerar el proceso de revisar el motor y todo lo necesario para encontrar el desperfecto, dando por concluida mi búsqueda sin algún resultado positivo. Nada técnico justificaba el mal funcionamiento del camión, ni mucho menos el motivo por el que no podía darle arranque. Maldecí en voz alta, como quien se desahoga por algo que provoca molestia e impotencia. Nada más me quedaba por hacer. Dependía de que algún otro camión pasara por el lugar para poder pedir ayuda. Pero dada la ubicación en donde me encontraba, seguramente pasarían horas en volver a ver a alguien por ahí, o al menos es lo que yo pensaba. Media hora después, empecé a tener una leve sospecha de que en realidad yo no estaba tan solo como creí en ese inhóspito sitio. Una cita flamante colgaba en mi pequeño soporte a la orilla de parabrisas. Esta me indicaba la furia de la brisa helada que castigaba la zona. A pesar de que me encontraba dentro de la cabina con la calefacción,
sabía que de igual modo, tarde o temprano, podría averiarse. Entonces, yo también sufriría los estragos del frío. Estaba meditando aún, cuando de reojo percibí una sombra pasar por la ventanilla del lado del acompañante. Por instinto volteé para mirar, pero solo me encontré con la oscuridad. No había terminado de reincorporar mi vista al frente, cuando escuché un golpe en el lateral del camión. Me quedé atento por unos segundos, con el fin de distinguir si lo que había oído fue provocado por el viento. Pero un nuevo golpe me convenció de que se trataba de algo más. Alguien o algo estaba allí afuera golpeando la caja de carga. Encendí todas las luces antes de bajarme, no sin antes tomar un arma que solía llevar por seguridad personal. Apenas puse un pie en el suelo, cubrí mi nariz con mis manos para protegerme de un olor pestilente, insoportable que surgió de la nada. Pero no fue solo eso. Todo el ambiente pareció haber cambiado. La noche estaba más oscura de lo normal. El firmamento estaba cubierto de nubes negras que ocultaban las estrellas, generando un clima perturbador. No obstante, y algo más espeluznante me dejó inmóvil de miedo. Unas sombras humanoides estaban paradas a unos metros de mí, figuras tan negras que sobresalían de la misma oscuridad. Estaba tieso sin poder hacer nada por unos segundos. Después, volví a escuchar el golpe. Giré mi cabeza y vi a dos de esas cosas prendidas del acoplado cerca mío, tan cerca que los reconocí como los que despedían ese fétido olor. Solo alcancé a ver escasamente sus rostros deformes, porque horrorizado me subí al camión, asegurando las puertas. Instantáneamente empezaron a provocar el caos. Paulatinamente, todo el camión empezó a balancearse hacia los costados. Era como si lo empujaran de ambos lados con una fuerza descomunal. Podía sentir cómo las ruedas se levantaban del suelo para caer bruscamente. El temblor producido por los impactos empezó a rasgar los vidrios de la cabina, en tanto yo gritaba desesperado: «Dios, sálvame, por favor». Al instante, todo se quedó quieto, junto a un silencio abismal. Abrí los ojos, rogando que todo se tratase de una pesadilla de la que acababa de despertar. Pero no. Sobre el vidrio roto del parabrisas, vi pegadas esas cosas que ahora pude contemplar claramente. Sin duda alguna eran demonios. Seres de rostros monstruosos, de grandes bocas, con muecas vacías de matices humanos, quienes al verme en esta frágil condición lanzaron gritos enloquecidos para reiniciar mi martirio. El camión volvió a balancearse por unos minutos más, y como este se volteaba hacia un costado conmigo adentro, partió las ventanas en 1000 pedazos. No sé qué ocurrió después. Perdí la conciencia y lo último que recuerdo es ver esos ojos brillantes mirándome fijamente. Un camionero salvó mi vida al encontrarme horas después. La hipotermia casi acabó conmigo al estar expuesto al clima durante todo este tiempo. Mi camión no solo estaba volcado, sino que no había espacio en el que no estuviera destrozado. Un accidente, provocado al haberme quedado dormido, fue la razón que dictaminaron para justificar lo ocurrido. Nadie creyó mi historia, pese a ser uno más de los que formaban parte de la extensa lista de accidentados en ese tramo de la carretera. Todavía trabajo para la misma empresa, pero solo abarco destinos en las zonas locales, estas que están plagadas de tránsito permanentemente. Eso es lo que elegí, pues si me toca perder la vida conduciendo un camión, indudablemente prefiero que sea cerca de una ciudad y no a mano de los demonios que en aquella carretera vi.
En una noche oscura y tormentosa, Juan, un experimentado trailero, conducía su camión por una carretera solitaria en las montañas. La lluvia golpeaba con fuerza el parabrisas y los relámpagos iluminaban brevemente el camino sinuoso. Juan sabía que debía tener cuidado, pues se acercaba a una curva conocida por ser peligrosa. Mientras se aproximaba a la curva, un escalofrío recorrió su espalda. Había escuchado historias de otros camioneros sobre un fantasma que aparecía en esa misma curva, pero nunca les había dado importancia. Sin embargo, esa noche algo se sentía diferente. De repente, en medio de la carretera, apareció una figura espectral. Era una mujer vestida de blanco, con un vestido largo, empapado por la lluvia, con el rostro pálido y ojos vacíos. Juan frenó bruscamente, haciendo que el camión derrapara y se detuviera a unos pocos metros de la figura. El corazón del trailero latía con fuerza mientras observaba al fantasma. La mujer levantó una mano, señalando hacia la curva. Con una voz susurrante y etérea dijo: «Cuidado, no sigas». A pesar del miedo, Juan decidió seguir adelante. Encendió las luces altas del camión y avanzó muy lentamente. Al girar la curva, vio lo que la mujer intentaba advertirle. Un enorme árbol había caído, bloqueando completamente el camino. Si Juan no hubiera frenado, hubiera chocado contra él. Juan miró por el retrovisor. La figura espectral había desaparecido. Agradecido y aterrorizado a la vez, dio la vuelta y tomó un desvío para evitar la curva maldita. Desde esa noche, cada vez que pasaba por esa carretera, recordaba la advertencia del fantasma y conducía con extrema precaución. Así como cuando tenía la oportunidad, compraba flores y las dejaba a la orilla de la curva, en honor a ese fantasma, el cual le salvó la vida. La mayor parte de mi vida fui trailero, trabajo que, como ya muchos saben, es considerado uno de los más propensos a tener encuentros con lo sobrenatural. Pese a esto, yo jamás había vivido algo así, ni mucho menos algo que me haya hecho sentir un miedo tan grande como el que sentí en aquella oportunidad. Tengan en cuenta que fuimos varios los involucrados en este relato, que debido a su magnitud, uno de nosotros terminó con problemas psicológicos. Algo que doy gracias a Dios de haberme librado. Sucedió en uno de los tantos cortes de ruta, donde un número de manifestantes prohíben el paso de los vehículos como forma de protesta al gobierno local, tratando de esa manera llegar a un acuerdo que los beneficie, reparando el daño del que se sienten afectados. Tal fue el caso de aquella noche en la década de los 90, cuando me topé con una larga fila de vehículos que esperaban cruzar la ciudad donde se estaba realizando el corte. Después de bajar y consultar sobre lo que estaba sucediendo, supe que esa noche no podría seguir mi camino. Cerca de allí me encontré con unos colegas que también habían quedado inmovilizados. La incómoda situación nos motivó a resignarnos y a tratar de aprovechar el tiempo que permaneceríamos en el lugar, por lo que nos pusimos a preparar algo para pasar el tiempo. Con café y juegos de carta de por medio, se hizo la 1 de la madrugada. Ya nos estábamos despidiendo para descansar, cuando comenzó todo el bullicio. Vimos camiones de la gendarmería aparecer de repente. De ellos bajaron decenas de militares armados que corrieron en dirección de la multitud. Algunos se detuvieron justo enfrente de nosotros y desde allí
disparaban gases lacrimógenos hacia el tumulto. La reacción de la gente fue inmediata. A lo lejos escuchamos los gritos y llantos, tanto de mujeres como de muchachos jóvenes expresando el temor que sentían al estar envueltos en esta represalia. La expansión del gas formado ya era una inmensa nube sobre el pavimento. No demoró en llegar hasta nosotros, y aunque tratamos de protegernos, los químicos empezaron a descomponernos. Nosotros estábamos estancados junto al costado de un monte, que es precisamente donde vimos salir a esas cosas. En primera instancia, pensamos que se trataba de la misma gente intentando ir por el monte, pero a medida que iban saliendo a la ruta, pudimos constatar de que no podían ser ellos. Estos seres de media altura parecían estar todos desnudos, porque no distinguimos prendas en sus cuerpos oscuros. Algunos llevaban una especie de rama en sus manos, y con ellas azotaban con el pavimento como signo de festejo eufórico al ver lo que estaba sucediendo con la gente. Algunos no tenían rostros, otros abrían una inmensa boca con la que producían sonidos intolerables al oído humano. Todos se deslizaban en medio de la nube, y al parecer solo nosotros podíamos verlos desde donde estábamos. Permanecimos petrificados de horror, pero cuando creíamos que nada podía ser más terrorífico que eso, vimos aparecer aquel otro ser. Este tenía la fisionomía de un hombre alto, robusto, con una barba cubriendo su mentón. Sus ojos eran de dos brisas ardientes que despedirían llamas. Un enorme perro caminaba a su lado, y a diferencia de los demás, este nos observaba mientras caminaba hacia nosotros. Fuimos 4 los que presenciamos eso. Todos nos subimos al camión que teníamos más cerca y salimos a toda prisa del lugar. Manejamos hasta que dejamos de escuchar los gritos. Al detenernos, uno de los muchachos tuvo un ataque de pánico, del cual nunca pudo recuperarse. Dejamos pasar el tiempo suficiente para recién volver a nuestros camiones. Al llegar al lugar, ya había pasado todo. Algunos vehículos retomaron su viaje. Nosotros llevamos al doctor de la ciudad a nuestro compañero, quien debió permanecer sentado durante varias horas para poder estabilizarlo. Aún así, nunca volvió a ser como antes. Después de eso, tuvimos la oportunidad de reunirnos nuevamente para hablar sobre el tema, llegando a la conclusión de que esa noche vimos al mismísimo demonio, acompañado de sus súbditos. No sé si alguien más ha presenciado de lo que nosotros fuimos testigos, pero escuchamos que esa ciudad es muy conocida por la cantidad de brujos y brujas que viven allí. Precisamente, el monte es el lugar preferido de muchos para hacer sus trabajos. Mi nombre es Jorge Ávila. Soy de Guadalajara, Jalisco, y soy trailero, al igual que lo es hoy en día mi hijo, quien también forma parte de esta historia. Era una helada noche del 2014, cuando me salió un viaje en el cual seguía circular por la carretera libre, Guadalajara-Zacatecas. Mi hijo, de ese entonces 16 años, se encontraba en plenas vacaciones de invierno, por lo que aproveché para llevarlo conmigo. Él también era aficionado a los camiones, y era una de sus grandes aspiraciones el promover el oficio con el fin de convertirse en tradición familiar. En el asfalto negro vacilaban los reflejos de las luces de mi tráiler, en tanto mi hijo me contaba todas las hazañas realizadas junto a sus amigos. Para mí, no había nada mejor que disfrutar de su compañía, aunque pasando la medianoche, mi entusiasta compañero de viaje comenzó a dar los primeros signos de sueño. Le pedí que no se durmiera aún porque llegaríamos a un restaurante
ubicado al costado de la carretera, donde haríamos algo, lugar que suelo frecuentar cuando hago el mismo trayecto. Él estuvo de acuerdo, pero para sentirse más cómodo, mientras llegábamos, tomó una cobija roja que yo traía en la cama de la cabina y se cubrió con ella para así seguir entreteniéndome con sus anécdotas. Llegamos al local cerca de la estación. Dejamos el vehículo unos pocos metros de la entrada. Él bajó con la cobija sobre sus hombros cuando ambos descendimos para entrar al restaurante. El dueño del lugar, un hombre mayor quien junto a su familia pasó muchos años prestando servicios a los viajantes con sus exquisitos platos regionales, nos atendió muy amablemente. Luego de prestarle atención a mi hijo, nos sentamos a comer. La plática amena en el cálido ambiente llegó a su fin después de terminar la cena. Teníamos un viaje que hacer y aún estábamos lejos del destino. Mi hijo me pidió que lo esperara porque quería ir al baño, por lo que yo aproveché para platicar un poco más con el dueño. Pasado unos minutos, mi hijo no regresaba. Me despedí del señor y me dirigí al tráiler para esperarlo, pero me sorprendí al ver que él ya estaba arriba de la cabina cubierto con la cobija. Imaginando que en verdad ya estaba muy cansado, preferí no decirle nada. Puse en marcha el vehículo y retomamos el viaje. Conduciendo en la carretera, me di cuenta de los detalles. Mi hijo estaba apoyado en el asiento, cubierto en su totalidad, pero el espacio que ocupaba la cobija no concordaba con el tamaño de su cuerpo. Era como si fuera una persona más grande la que estaba allí. Me resultó más llamativo todavía que estaba tan rígido que no podía ni siquiera distinguir los movimientos de su respiración. Extrañado, lo llamé por su nombre para despertarlo, pero él no respondió. Con mi mano toqué su hombro y al instante, ese cuerpo se inclinó hasta caer apoyado en la puerta, dejando al descubierto parte de su cabeza. Sentí escalofríos al ver uno de sus largos cabellos asomarse tímidamente detrás de la cobija. No, eso no era mi hijo. El terror que sentí apenas me permitió maniobrar el tráiler para frenar unos metros más adelante. Me bajé desesperado y me quedé alejado observando incrédulo ese cuerpo, mientras me preguntaba si ese no era mi hijo, ¿dónde estaba él? La respuesta me llegó al instante. El celular en mi bolsillo comenzó a sonar, indicándome una llamada entrante de un número que yo no tenía agregado. Al contestar, me paralicé. Era mi hijo, quien estaba llamando desde el teléfono del restaurante, donde habíamos estado minutos antes. Él salió del baño y no me encontró. Trastornado, volteé a mirar al tráiler para observar que aquella cosa ya no estaba. Tartamudeando, le dije a mi hijo que me esperara dentro del local, que ya mismo regresaría por él. A pesar de que tardé un poco en tomar valor y subirme al tráiler nuevamente para regresar, llegué mudo al lugar. Únicamente atiné a disculparme por mi imprudencia, a lo que él reaccionó con risas burlándose de la situación. Mi estupor creció cuando lo vi subir sosteniendo la cobija en sus manos, la misma cobija que segundos antes me había hecho sucumbir la razón. Mientras manejaba, mi evidente nerviosismo no pasó desapercibido. Me preguntó mi hijo que qué pasaba y por qué estaba temblando tanto. Lo tranquilicé diciendo que solo fue el susto del momento vivido por haberlo olvidado. Muchas gracias por ver el video. Si les gustó, pueden compartirlo con todos sus amigos y familiares, así como darle like y suscribirse al canal. Eso me ayudaría para seguir creciendo y traerle contenido para todos ustedes. Muchas gracias. Y no olviden revisar debajo de su cama antes de ir a dormir.